Piensa que estás en un viaje, en un vehículo, en un carro junto a tu familia y de pronto llegas a una rotonda en donde hay varias alternativas, varios caminos que tomar. Tomas el que tú crees que es el más indicado para llegar a tu destino. A mitad del viaje, tu acompañante o a la persona que está también en este viaje te dice: parece que te has equivocado. Y tú dices: no, vamos en el camino correcto. Pero al transcurrir los kilómetros, al transcurrir el tiempo, las horas, te das cuenta que es un camino equivocado. ¿Qué hacer? ¿Cómo recuperar el tiempo perdido? La única alternativa es aquel letrero que dice retorno en próximos kilómetros. Ese retorno te va a permitir cambiar absolutamente la dirección y volver al punto, a esa rotonda, para volver a tomar, ahora sí, el camino correcto. Lo mismo ocurre en la palabra de Dios. El volverse a Jehová es cuando muchas veces el pueblo o cada uno de nosotros tomamos el camino equivocado. Y el Señor va poniendo oportunidades en nuestra vida a través del Espíritu Santo para volver a aquel punto en donde nos equivocamos, ser restaurados y tomar la decisión, el camino correcto. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, en donde en el libro de Deuteronomio vamos a ver estas hermosas oportunidades que Dios nos da cada día. Esta semana, cuando te convirtiereis con todo tu corazón. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29. ¿Cómo están, queridos amigos? Muy bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Ya estamos bien avanzados en esta nueva temporada en donde hemos estado hablando acerca del libro de Deuteronomio. Bueno, en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, siempre vamos a encontrar un llamado a buscar a Dios, una búsqueda que inicia con un arrepentimiento. Y no fue la excepción para el pueblo hebreo. De qué forma Dios anticipa un estado espiritual en el pueblo y la gran necesidad de buscar a Dios, de hallarlo o incluso de devolverse al punto de inicio. ¿Qué significa eso para nuestra vida? Bueno, es lo que vamos a estar también compartiendo, porque ¿será que nosotros necesitamos volver al punto de inicio? ¿Recuerdas tú cuando aceptaste a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Lo que sentía tu corazón, tu anhelo, tu esperanza. ¿Será bueno muchas veces volver a aquel punto para estar a cuentas con Dios y rehacer ese pacto que Él tiene para con nosotros? Interesantes preguntas, Pastor, que el libro de Deuteronomio nos muestra y vamos a estar analizando. Pastor Oscar, bienvenido a un capítulo más. Gracias. Aquí estamos para seguir estudiando este libro tan interesante. Así es, ya el 9º capítulo, ha pasado el tiempo muy rápido y nos hemos dado cuenta de la gracia de Dios, de su justicia, su misericordia, que daba para el pueblo, manifestaba para el pueblo, y nos damos cuenta que esa misma gracia y misericordia está disponible para nosotros hoy. Sí, es una gracia, así como el amor es eterno de Dios, su gracia y su misericordia también es eterna, porque, bueno, procede de un ser eterno. Así que gracias a eso. A pesar de que, claro, se dice, por ejemplo, que se va a cerrar la puerta de la gracia, pero es parte de un proceso que está anticipado en la Biblia, ¿no? Pero está dentro de un proceso salvífico.
No es que se termina la gracia y Dios cambia su propósito, cambia su carácter, cambia su amor, porque en última instancia también es eterno su carácter, su amor. Sí, lo que sucede también es que estamos ante un Dios que es, todo lo sabe, todopoderoso, pero también es omnisciente, todo lo sabe. Y Él sabe que hasta cierto límite el hombre después ya no va a dar un resultado positivo. Así que Él tiene que poner un cierto límite a su gracia porque el hombre no va a volver. Así que ese es un misterio en realidad. Ujú. Nosotros no podemos entrar en la mente de Dios. ¿Por qué Él va a poner su límite allá, no acá o más allá? Eso queda solo en la mente de Dios. Bueno, vamos a estar conversando acerca de esto, de la gracia, la misericordia de Dios, del arrepentimiento que el ser humano necesita para poder abrazar y recibir esta misericordia. Recuerde usted que puede escribirnos a través del correo electrónico o también a través de los comentarios que las diversas plataformas digitales como en Facebook, usted puede encontrar también en YouTube los capítulos de lecciones de la Biblia y allí puede comentar, enviar saludos, escribirnos de dónde usted está sintonizándonos, de qué país es, de qué ciudad, etcétera. Y yo he estado leyendo, pastor, y mucha gente le está enviando saludos. ¿Ya? Agradecimiento, saludo al pastor Oscar, gracias por explicarnos la palabra de Dios. Así que también nuestros amigos expresan el cariño que le tienen a lecciones de la Biblia, al equipo también que está detrás de cámara y por supuesto siempre a nuestro invitado, y usted ya es de la casa, ¿no? Lo dijimos en el primer capítulo. Así que como gran familia Nuevo Tiempo, muchas gracias y te queremos invitar a orar para iniciar el estudio de este capítulo. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos por la oportunidad, el privilegio que tenemos de poder compartir con nuestros amigos, con nuestros televidentes, la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos enseña, el que nos habla a través de estos maravillosos mensajes, no solamente para aprender, sino también para poder reflexionar, para poder tomar decisiones, estar a cuentas con Dios, y poder recibir esa gracia maravillosa, esa misericordia y la salvación por medio de la fe. Amén. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pastor, vamos a imaginar o pensemos en un ser amado que tenemos y que por alguna razón o de alguna manera logramos anticipar que le va a ocurrir algo malo. Pregunto, ¿qué haría usted? ¿Qué harían ustedes? Un hijo, una hija, que va a ocurrir, va a cruzar la calle, tal vez en un sueño, una visión. Cruzando la calle, sufre un accidente. Y usted sabe el día, sabe la hora, sabe el momento preciso cuando eso va a ocurrir. ¿Qué haría usted, pastor? Trataría de cambiar, si fuera posible, el futuro, aquella acción. Trataría de que esa persona tomara otra decisión, que tomara otro camino. Haría todo lo posible para que eso no sucediera. Ujú. Quiero referirme a dos tipos de guiones que se han basado filmes, películas. Existe un tipo de guiones en donde usted pisa un pequeño animal o altera, ¿no?, esta ficción de viajar al pasado o al futuro, y usted altera lo más mínimo y termina alterándose todo el curso de la historia. Interesante, ¿no? Sabemos que está en el marco, insisto, de la ficción. O todo lo contrario, que hagas lo que hagas, siempre va a ocurrir aquello que está, entre comillas, predestinado. Claro. Entonces, la ficción, estos guiones, hablan de que saber el futuro de antemano, en algunos casos se puede modificar o alterar y en otros no se puede modificar. Ahora, cuando vamos al plano bíblico, nos vamos a encontrar con un atributo divino que es extraordinario, que se llama la presciencia. ¿Qué es, pastor, la presciencia? Explíquenos. ¿Y cómo se combina con la omnisciencia y la presciencia de Dios? Este es un atributo que nos complica a nosotros.
más bien a mucha gente que confunde la presciencia con predestinación. Ah, pero es que Dios ya lo dijo, por eso va a suceder. No es porque lo dijo. Claro, Dios lo dijo, pero es porque Dios tiene la capacidad de ver el futuro. Y eso es la presciencia, la capacidad de ver antes que sucedan las cosas. Ver el futuro, esa condición nosotros no la tenemos. Inclusive volver al pasado. El Señor puede estar en todo momento. La eternidad es distinta al tiempo. El tiempo a nosotros nos limita, a nosotros se nos pasó el tiempo, estamos en el presente, ya no podemos volver y tampoco podemos avanzar al futuro. Podemos sí hacer planes al futuro, pero nosotros no podemos ir allá y ver cómo va a suceder todo eso. Entonces, algunos dicen, bueno, Dios, si lo dijo, es porque Él lo predestinó y por qué lo hizo así. No siempre es así. O sea, nunca ha sido así. Dios no predestina. Sí hay una predestinación, tenemos que reconocer, porque la Biblia sí lo reconoce, que hay una predestinación, y esa es la predestinación para salvación. Pero es el deseo de Dios. No es que Dios toma a una persona y dice, ya, tú vas a ser salvo. No. No es una decisión, es un No deseo. es un deseo. Ujú. Entonces, la predestinación en Dios es un deseo profundo, en el cual desea que todo el mundo sea salvo, que ninguno perezca, dice el apóstol Pedro. Entonces, la presciencia quiere decir que Dios conoce el futuro, mira y dice, mira, esto va a suceder. Pero no es porque Él lo esté predestinando, sino porque Él lo está viendo. Porque Él conoce los pensamientos de los seres humanos, los puede leer, puede saber qué es lo que ese hombre va a estar pensando un año más, 10 años más. Él sabe eso. ¿Cómo? Nosotros no sabemos eso. Pastor, ¿cómo entender el texto de Daniel capítulo 2, que dice que Dios pone y quita reyes? Ya usted explica que presciencia es conocer el futuro de antemano. Cuando nosotros decimos esta frase, ¿no? Dios está al control de la historia. Y lo reforzamos con Daniel capítulo 2, que Dios pone y quita reyes. ¿Será entonces de que Dios puede modificar el futuro? En cierto sentido, sí. Sí. Porque Dios conduce la historia y Él lo está anunciando a través de las profecías. Por supuesto, cada ser humano es libre de tomar sus decisiones y llegar al punto que él quiera llegar. Claro, tal vez, pastor, la pregunta también es para complementar, es, ¿Dios está al control de la historia? Sí. ¿Dios está al control de mi vida? Y ahí tal vez es el concepto que usted mencionaba de predestinación, ¿no? Dios está al control de mi vida, porque también lo decimos, Dios al control de mi vida, es como una frase. Pero cuidado, porque el que tiene, entre comillas, la capacidad de decidir es cada persona, cada individuo. Y aquí es tal vez Dios tiene tanto poder, presciencia, pero hay algunas cosas que Él no puede hacer. Claro. Aquí nosotros tenemos que, este es un panorama complejo, porque aquí Dios tiene que utilizar su amor, su misericordia y su justicia. Es decir, no puede Dios permitir que este mundo, así como está, que continúe viviendo por millones de años en una condición terrible, porque a medida que vamos avanzando en el tiempo en este momento, las calamidades en la tierra están siendo más terribles. Hoy en día tenemos terremotos, incendios, inundaciones, tsunami, violencia, explosiones, guerra. Si a ese ritmo que vamos, Dios permite que este mundo viva 1.000.000 de años más, esto sería una calamidad, sería una miseria. Entonces Dios tiene que tomar cierto control y trabajar
en la mente de los seres humanos para que hagan el bien, para que se arrepientan, y el Señor ir concretando etapas. Porque el plan de salvación tiene que ir a la par con la historia, o la historia a la par con el plan de salvación. Cumplido el tiempo, Cristo vino. Cumplido el tiempo, se produjo la predicación a los gentiles. Cumplido el tiempo, vino el tiempo del fin, y así, hasta que termina el tiempo del fin, después vendrá lo último, hasta que venga el Señor. Entonces el Señor tiene que ir conduciendo por amor y misericordia y justicia. Entonces el Señor puede trabajar en una mente, sí. Puede trabajar apelando a la conciencia a través del Espíritu Santo, pero depende de la respuesta del ser humano. Si el ser humano accede al llamado de Dios, bien, Dios puede conducir esa vida. Si ese ser humano no accede al llamado, a la conciencia del Espíritu Santo, ese hombre seguirá haciendo su voluntad y Dios no puede hacer nada. Dios tendrá que poner un límite, sí, pero nada más puede hacer. Dios puede conducir la historia, sí, la está conduciendo. ¿Los hombres hacen su voluntad? Sí. ¿Pero Dios puede trabajar la mente de los seres humanos que quieran? Sí, también puede hacerlo. Por esta razón, pastor, encontramos que en Deuteronomio el Señor sabía lo que iba a ocurrir en el futuro. Y aún así encontramos estos mensajes de amor, de misericordia, de paciencia, un Dios paciente, como decía en Éxodo, ¿no? Tardo para la ira, grande en misericordia. Si Dios conoce de antemano que una persona X, por sus decisiones, se va a perder o está tomando decisiones equivocadas, qué maravilloso que Dios aún insiste en enviar mensaje al Espíritu Santo, al corazón de esa persona. Lo vemos a través del pueblo. El Señor sabía que iban a ir detrás de otros dioses. El Señor sabía que se iban a olvidar. Y por eso les dice, acuérdate, cuídate de no olvidarte. No vayas a fornicar con otros dioses. No vayas a hacer esto, otro. Y el Señor se da el tiempo, los lleva a la frontera, hace toda una estrategia pedagógica, sabiendo que aún así el pueblo no iba a reaccionar. Es como contratar a un profesor, sabiendo, no sé, yo tengo un hijo de 3 años y contrato a un profesor de cálculo o de álgebra avanzada que es un profesor de un doctorado en matemáticas. Y yo le voy a decir, enséñele a mi hijo de 3 años lo mismo que usted le enseña a sus alumnos del doctorado. Y es que no va a aprender nada, va a decir. Entonces es interesante que por amor, a pesar de que el pueblo iba a tomar sus propias decisiones, el Señor viene con un mensaje de una y otra manera para que el pueblo, cuando cometa esos pecados, al menos supiera de que el Dios que le anunció previamente es un Dios de amor que lo espera de vuelta. Ahora, cuando suceden cosas terribles sobre la tierra, la gente tiende a decir, ¿y dónde está Dios? Ujú. ¿Por qué Dios permite? Como culpando a Dios. Bueno, sabemos que el culpable de todo esto es el enemigo de Dios, Satanás. Sin embargo, Dios no solo utiliza, por decir así, de parte suya, la misericordia, la justicia, el amor, en fin, sino que Dios utiliza medios, otros medios. Por ejemplo, el Espíritu Santo, ya lo mencionamos, que apela al corazón. También utiliza a los ángeles. Los ángeles también tienen la capacidad de influir en la mente de los seres humanos, cambiar ciertas escenas, pero todo va a depender de la voluntad del hombre. Además del Espíritu Santo, los ángeles, Dios puede utilizar otros seres humanos. Alguien se puede acercarme, hacerme un llamado, darme un abrazo, darme un consejo, mostrarme el camino. Dios tiene distintas formas de actuar en su justicia, en su amor, en su misericordia. Así es. Pastor, y cuando vamos a Deuteronomio, capítulo 5, el verso 29,
yo para este capítulo traje esta versión de la Biblia año 95, ¿ya? Porque expresa un poquito esta idea, dice el verso 29, ojalá siempre tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. Vamos a hablar detenidamente de esta frase idiomática o de este verbo, esta palabra que es usada. Vamos a ver cómo es usada también en otros textos de la Biblia. Pero aquí se dice, Dios está diciendo, ojalá. Y da la impresión que no sé qué va a pasar, ¿no? Ahora partimos de la base de que Dios sabe lo que va a ocurrir, ¿no? Lo que iba a ocurrir a futuro. No es que ese ojalá era, bueno, da la idea que el ojalá es incertidumbre, el no saber. Ya sabemos que Dios conoce el futuro de antemano. Entonces, ¿a qué se refiere esa palabra, esa partícula? Tiene un nombre en hebreo y vamos a ver que refleja algo muy especial en el corazón de Dios. Hacemos un alto y ya regresamos. Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Como siempre estamos agradeciendo cada uno de sus mensajes, cada uno de sus comentarios. Y el día de hoy permítanme, todos nuestros amigos que nos ven desde diferentes países, enviar un cariñoso saludo, por supuesto, a nuestros amigos aquí en Chile, desde Arica hasta Punta Arenas, en Isla de Pascua, en diferentes lugares de nuestro hermoso país. Con mucho cariño también, escríbanos de qué ciudad, desde Arica, en el norte, La Serena, quinta región, de Santiago, por supuesto, nuestra capital, o el hermoso sur de Chile. ¿De dónde usted nos sintoniza? Envíenos saludos. Queremos estar leyendo también sus pedidos de oración para que nuestros amigos que están en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa, en Oceanía, en diferentes lugares de este mundo, también sepan que el pueblo chileno ora por cada uno de ustedes, ¿no? Tenemos cada vez más amigos chilenos ahí de Temuco, estoy recordando algunos de aquí de Concepción, no me acuerdo en este momento la iglesia, pero ahí están nuestros hermanos siempre, toda la semana escribiéndonos, algunos del norte de Chile también, así que los dueños de casa, ¿no? Ya que estamos desde nuestro país aquí, Chile, Nuevo Tiempo Chile, transmitiendo para cada uno de ustedes. Pastor, en la versión Reina Valera del 60, la más común, la más usada, dice el verso 29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días todos sus mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. Y la versión que yo leía dice, ojalá siempre tuvieran tal corazón. ¿A qué se refiere esa palabra, ojalá, o quién diera, o qué daría yo, ¿no? También se puede interpretar. Sí, esta frase mi yitem, este es el verbo natán, el verbo dar. Así que si alguien se llama Natán, Ujú. allí está, es como un don, ¿no? Una gracia. La palabra mi es una partícula interrogativa que quiere decir quién o qué. Esa partícula también se utiliza en Miguel. ¿Quién es igual a Dios? ¿Quién? Claro, ¿quién como Dios o quién Ujú. es como Dios? Así que aquí el yitem está en un imperfecto, que también en hebreo se llama yiktol. Y indica más bien el presente y el futuro. ¿Ya? Por eso que está la expresión ojalá, quien diera, ¿ya? Este es un deseo profundo de Dios de algo mayormente imposible, porque el Señor dice, ¿quién me diera? ¿Cómo pudiera yo tomar el corazón de ellos y transformarlos por la fuerza? El lenguaje moderno se puede interpretar usando casi las mismas palabras. ¿Qué daría yo por hacer esto o tener esto? Y como usted bien dice, da la idea de que es algo imposible. ¿Qué daría yo por hacer esto? Que no está dentro de las posibilidades y por eso se usa esa exacerbación, esta frase idiomática.
¿qué daría yo, no? Decimos, ¿es algo así el Sí, sentido de la palabra? sí, correcto. Es un deseo profundo, como decíamos, de algo que el Señor quisiera hacer. Y Él tiene la capacidad de hacerlo. Él podría hacerlo, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque Él está respetando lo que ha creado, el libre albedrío. ¿Cómo pudiera yo cambiar la mente, el corazón de ellos, para que me obedecieran, guardaran los mandamientos, los estatutos, porque son tan rebeldes? ¿Cómo quisiera yo cambiar esa vida? Pero Él no lo hace, pudiendo hacerlo. Pero Dios es muy respetuoso. Entonces aquí está Él expresando o dejando la libertad de expresión. Y después de todo, hoy en día se habla mucho de eso, ¿no? La libre expresión, el dejarlo ser. Claro, Dios deja libre expresión, los deja ser, pero Él también tiene que ir controlando Y mostrando las y consecuencias mostrando las de los actos. consecuencias, Ujú. porque o si no el hombre es como un niño que inocente que avanza a un precipicio sin saber que puede caer allí. Entonces Dios tiene que tomar sus precauciones, dar indicaciones. Y mucha gente quiere ser libre sin Dios. Pero qué terrible sería si Dios nos dejara solos. Hace algunos años atrás, cuando sucedieron los atentados en las Torres Gemelas en Estados Unidos, la gente decía, pero ¿dónde está Dios? ¿Y por qué Dios? Y alguien respondió, bueno, ¿y por qué ahora venimos a reclamarle a Dios si a Dios lo hemos desalojado de nuestras casas, de nuestros colegios, y ahora le estamos reclamando a Dios? Después que hemos expulsado a Dios de nuestras vidas, ahora queremos reclamarle a Dios. Por lo tanto, nosotros debiéramos permitir que Dios nos conduzca, porque Él, conociendo el futuro, es mejor así. Es como si yo llevo a alguien, voy manejando, y llevo a alguien que conoce muy bien el camino, y me dice, mira, ten cuidado, aquí hay una curva, aquí está esto otro, aquí hay un bache. Bien, yo no tendría por qué enojarme porque Él me va dando las indicaciones. Yo debiera agradecerle. Bueno, Dios hace lo mismo. Él quiere ir a nuestro lado y nos va diciendo, mira, yo te aconsejo esto, te doy estos mandamientos, toma esta mano, dobla para acá, continúa aquí, no te detengas en este lugar. Y el hombre muchas veces se enoja por las indicaciones y los consejos divinos. Y no solo se enoja, sino que muchas veces el hombre ve o vemos o nos incomoda, pastor. Guarda mis mandamientos, oye mi voz. Eh, Eso es como que a estas alturas en la sociedad incomoda por la libre expresión, porque Claro, hoy en día se fomenta el que si me hace bien a mí es bueno. Se tergiversan los conceptos de los principios de lo que es bueno, de lo que es malo, todo es relativo. Pero aquí nosotros vemos que a través de esta frase, esta palabra, expresa cuánto Dios valora el libre albedrío, como usted lo señalaba, y que se transforma en un equilibrio perfecto entre una ordenanza, ya que muchas de estas palabras están en imperativo. Y alguien podría decir una orden, los cristianos siguen órdenes sin razonar, sin pensar, y es porque lo dice. De ahí vemos frases típicas, ¿no? Ah, tú no comes esto porque tu iglesia te lo prohíbe o tu religión te lo prohíbe. Y muchas veces se ve injustamente la religión o la vida del cristiano de esta manera, que está sometido a reglas estrictas, siendo que aquí nosotros tenemos el otro equilibrio, el otro punto de equilibrio, que es cuánto Dios valora, respeta la libre elección de cada ser humano. y sobre esto mismo, yo admiro la capacidad de paciencia que tiene Dios con los seres humanos, porque
con Israel especialmente. Por ejemplo, si nosotros leemos allí en Deuteronomio capítulo 4, Jehová le dice en el verso 27, 4:27, y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones, a las cuales os llevará. En caso de que ustedes sean rebeldes, no guarden mis consejos, yo voy a tener que esparcirlos, pero es un acto de amor para traerlos de vuelta. Y en el verso 28, él, mire lo que predice: y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni comen, ni huelen. Dios sabía lo que podía pasar y Dios sabía lo que iba a pasar. Pero sin embargo, no pierde su amor por ellos. No termina el pacto con ellos, más todavía. Después dice, verso 29, mas si desde allí buscareis a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Es decir, yo te vuelvo a perdonar, con tal que tú busques a Jehová, me busques a mí. Pero ahora en el verso 30 me llama la atención algo. Cuando estuvieres en angustia, allí en el cautiverio, cuando yo los esparza por su rebeldía, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, es decir, este es el Dios misericordioso. Pero en el texto hebreo no dice cuando te alcanzaren todas estas cosas, sino dice cuando te alcanzaren todas estas palabras. Y el término que se utiliza allí es Hadevarim, las palabras. Devarim, esas son las palabras en plural. Davar es el singular. Ahora, decíamos al comienzo del estudio de esta serie de lecciones que Deuteronomio se llama en hebreo Hadevarim, las palabras. Es decir, cuando tú estuvieras en cautiverio y te alcanzaren estas palabras, este libro de la ley, mis palabras, cuando te encuentres con ellas, eso es algo interesante, encontrarse con las palabras de Dios. ¿Y cómo me puedo encontrar con las palabras de Dios? ¿Están escritas en alguna muralla allí que me voy a encontrar? No. Dios apela a la conciencia, Dios envía algún profeta, Dios envía algún consejo o a través del escrito, ¿no? Te puedes encontrar con la palabra. La palabra también no es solo algo escrito, no es algo pronunciado solamente. El davar en el contexto hebreo también representó a Cristo. La palabra de Dios que sale de su boca hace lo que yo quiero y no vuelve a mí vacía. La palabra dinámica de Dios, la palabra poderosa de Dios, la palabra salvífica de Dios, que causa un efecto. Toda palabra que sale de la boca de Dios produce un efecto, tiene una intención, produce vida, en fin, distintas cosas. Así que cuando tú te encuentres con las palabras, o cuando recuerdes las palabras y te vuelvas, yo aquí estoy. Y ahí tiene sentido que Dios se las dijo aún sabiendo que el pueblo se iba a desviar, para que llegado el momento de retornar, de volver a Dios, ellos recuerden o se encuentren con la palabra y recuerden las palabras. En capítulos posteriores, pastor, incluso vamos a ver que esto se cumplió literalmente, ¿no? Cuando un rey se encuentra la palabra de Dios y ese encuentro o descubrir aquello que estaba perdido, olvidado, causó una revolución, una reforma más que revolución, una Claro. reforma, un reavivamiento en la vida espiritual de la nación. Pastor, aquí hay algo bien interesante en el verso 25, que dice, cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis y hacéis alguna escultura o imagen de cualquier cosa y hacéis lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo. Bueno, ahí continúa, ¿no? Pero llama la atención que el Señor les anticipa un poco el periodo de tiempo o la forma como el pecado va entrando, contaminando, ¿no?, al ser humano. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, es decir, ellos iban a entrar a la tierra prometida y no necesariamente a la semana siguiente o al par de días siguientes ellos iban a
ir detrás de otros dioses. Cómo aquí se muestra el pecado va paulatinamente ingresando. Podríamos decir que el pueblo de Israel se culturizó, se secularizó de acuerdo a las naciones que estaban rodeándolos, adoptaron sus costumbres, adoptaron su cultura, su religión, y ellos terminan en un punto en donde el Señor los tiene que llamar de vuelta. Vamos a hablar del llamado de vuelta, ¿no? Tal vez en el siguiente bloque. Pero, ¿cuán cuidadosos debiéramos ser con la cultura que nos rodea y cómo ésta está permeando, entrando directamente en nuestros hogares, en nuestros corazones? Sí, Dios es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Dios es justicia también. Por lo tanto, nosotros debiéramos ser respetuosos en esto, cuidadosos, de no asimilar ciertas costumbres de la cultura que nos rodea, porque tal vez no está, eso no corresponde a la presencia de Dios. Y a Israel le pasó en muchas ocasiones. Se encontró con una cultura idólatra, una cultura Inmoral. inmoral, corrompida, y eso influyó. Hoy en día a nosotros nos puede influir varias cosas, muchas cosas. Una puede ser la música. No traer la música que no es de Dios a las cosas de Dios. Y en eso nosotros debemos ser muy cuidadosos, en la música. También las redes sociales, que pueden ser puertas abiertas para cualquier camino. También las películas que se ven, seleccionar aquello. Si nosotros durante el día, la influencia de la cultura, ¿no? Si nosotros durante el día hicimos una oración de 2-3 minutos y ni siquiera alcanzamos a leer un texto de la Biblia, ni hemos cantado, pero vemos televisión unas 8 horas, o vemos una película de 3 horas, o escuchamos música del mundo casi todo el día, ¿cuál va a ser la mayor influencia? El mundo. En eso también nosotros debiéramos ser cuidadosos. Dios trata de darnos consejos para prevenir aquello. Y después cuando nos viene la desgracia decimos, pero ¿cómo, Señor? Yo soy un hijo tuyo. Sí, Mm. tú eras un hijo de Dios, pero no andabas en los caminos de Dios. Dios por misericordia te ha preservado la vida. Dios por misericordia te puede traer de vuelta, como le sucedió al hijo pródigo, ¿no? Él era hijo de su padre, pero él quiso hacer las cosas a su manera, todo le salió mal, tuvo que regresar, pero allí estaba el padre. Y ese regreso, esa vuelta es la que siempre nosotros encontramos en la palabra de Dios para con el pueblo, pero también tiene un sentido muy, muy significativo para cada uno de nosotros. Vamos a hacer un alto y ya regresamos para seguir comentando este interesante tema. Hola, casi todo el mundo tiene miedo. Miedo de dar vuelta a la última página de la historia y leer en grandes letras la palabra fin. Miedo de las previsiones de los científicos, ecologistas y religiosos. Miedo de ver nuestro planeta transformado en cenizas. Teniendo en cuenta todos estos temores, ¿se justifica perder la esperanza? ¿Es razonable concluir que Dios no existe y que no hay nada más allá de aquello que podemos ver o tocar? Solicita ahora mismo la guía de estudio Verdades para el tiempo del fin y descubre en ella el plan que Dios tiene para tu vida. Usted acaba de ver los lindos materiales que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes. Desde material para estudiar junto con la familia, Daniel, Apocalipsis, temas que hablan acerca de Cristo Jesús. Por supuesto, usted los puede pedir completamente gratis y va a llegar a la puerta de su casa. Pastor, el capítulo 4, a partir del verso 29 en adelante, usted ya lo había leído, pero el verso 31 dice, porque Dios misericordioso es Jehová,
no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Los textos anteriores ya leídos dice, pero si desde allí buscas, leo el 29, desde allí buscas a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Llama la atención que es como que sitúa en un punto. La Biblia maneja mucho la forma de escribir los tiempos verbales o el tipo de acción, ¿no? Y aquí ojalá que sea un tiempo puntual, en donde la persona llega a una situación que se da cuenta, ojalá que no sea constante, que no se acostumbre a ese estilo de vida y que desde ese punto la persona dice, voy a buscar a Jehová. Y si lo hace de todo corazón, dice que lo hallará. Y vamos a ver que esto también se repite en muchas otras partes de la Biblia, en donde el pueblo está lejos, física incluso literalmente, como el hijo pródigo en Babilonia, lejos de la casa de su padre, etc. Pero llega un punto crucial en la vida del pueblo en donde dice, voy a buscar al Señor de todo corazón, lo encuentra y dice que ahí la misericordia de Dios se manifiesta a través de una restauración o un volver. ¿Qué significa esto? En hebreo especialmente, el volver a Dios. Desde ese punto, tan mal, o el tocar fondo, podríamos decir, ¿no? Bueno, em, hay el verbo volver en hebreo es shuv, pero también hay un sustantivo que es teshuvah, que es el retorno o regreso, el volver. Y se produce ese teshuvah precisamente cuando se encuentra con las palabras, como decíamos anteriormente. Al encontrarse con las palabras, es decir, cuando viene a la memoria los consejos divinos, se produce una teshuvah, un retorno, un regreso. Pero aquí yo veo la misericordia extrema de Dios. Cómo Dios puede sentarse a esperar que ellos retornen. Pueden pasar 70 años como en el cautiverio babilónico, pero allí está Dios esperándolo. 70 años. Nosotros diríamos, sí, yo estoy esperando a una persona hace varios días, pero ya me cansé, me aburrí. El Señor los esperó y los ha esperado toda la vida. Pero fíjate que hay un caso en la Biblia en donde se muestra la misericordia extrema de Dios. Y es el caso de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron, huyeron de Dios, huyeron. Cuando sintieron que Dios venía y lo escucharon hablar en el huerto, seguramente venía con un séquito de ángeles, estaban conversando y venían a conversar con Adán y Eva como lo hacían todos los días. Pero ellos se escondieron, aquí no hubo retorno. Y entonces aquí la misericordia de Dios, más todavía, los sale a buscar, a llamar. Porque acá en el caso de Israel, Él les predice. Y claro, les envía profeta, por ejemplo, en el caso del cautiverio babilónico, les envió a Jeremías, les envió a Ezequiel, tremendos profetas. Pero aún así el pueblo fue rebelde y no entendió hasta que se fueron todos al cautiverio. Y más todavía que surgieron profetas falsos. Y aún estando en cautiverio, siguió enviando mensajes a través de Daniel, mensajes esperanzadores, etcétera, ¿no? Claro. Y en el caso de Adán y Eva no dieron luces de arrepentimiento ni de regreso. No hubo un teshuvah, un regreso, un retorno. Y entonces Dios tiene que hacer algo. Comenzar con su propia voz a llamarlos. Y el llamado de Dios, en hebreo se dice ayeka. Es decir, comienza Dios a gritar en el huerto, a decir ayeka, ayeka. Ese ayeka tiene una raíz de otra palabra
porque ese ayeca quiere decir ¿dónde tú? O ¿dónde estás tú? Porque el verbo ser o estar casi nunca se ocupa. ¿Dónde tú? Pero esa misma raíz de ayeca o ayeja es una palabra que se utiliza también como una exclamación. ¿Cómo? Y se dice eija, que es la misma raíz, la misma raíz. Y ese eija era una palabra que se utilizaba en los funerales para las llamadas y conocidas lloronas. Entonces ellas Las estaban allí plañideras. en ese funeral, allí sentada llorando y diciendo, ¡ay, hija! ¡Hija! 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 Era un lamento. Y ese lamento era, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo sucedió? ¿No es cierto? Generalmente cuando alguien muere dice, ¿pero cómo fue a suceder esto? En el libro de Lamentaciones de Jeremías, la primera palabra es hija. ¿Cómo? Pero ¿cómo le fue a suceder esto a la ciudad amada, Jerusalén? ¿Cómo? Es una exclamación de lamento, de lloro de funeral y de llamado. Se funde todo allí, en esa raíz. Aunque de esa raíz salen distintas palabras, cómo, dónde, en fin. Pero, sin embargo, aquí Dios hace un llamado a Adán y Eva, pero el hombre cuando no regresa va tomando decisiones erradas. Por ejemplo, en el caso de Adán, él no regresó, ni siquiera respondió a la primera, respondió después de varios llamados, pero él trató de solucionar su problema solo. Y sabemos cómo lo solucionó, con un par de hojas ¿cierto?, de higuera. La higuera no es el mejor árbol para cubrirse porque al quebrar la hojita sale un jugo lechoso y eso pica en la piel. No eligieron la mejor tela para cubrirse. Después cuando Dios los llama, se justifican. No reconocen. No hay un techubá. Dios esperaba un techubá. Y después Dios tiene que hacerles sí, los trajes apropiados y los cubre y los perdona. Entonces allí yo veo la gracia extrema de Dios desde un comienzo. No solamente en Israel, que les predice, los espera de vuelta, no importa si sean 70 años, los espera de regreso y los allí abraza, les cura sus heridas, los trae de vuelta, utiliza a ciertos personajes como reyes para que le ayuden, lo traigan de vuelta, los protejan, en fin. Yo veo una tremenda misericordia. Qué importante, pastor, lo que usted menciona, porque, claro, cuando leemos la frase o hablamos regresar a Jehová, da la idea que toda la responsabilidad del accionar es del hombre. Pero usted señala que aquí, en el caso de Adán y Eva, es extraordinario que prácticamente todo el esfuerzo, toda la paciencia, toda la iniciativa es divina. Y cómo se ve reflejado aquí en el capítulo 30, que lo hemos leído bastante durante esta temporada, el capítulo 30, verso 4. Fíjese cómo va desde lo geográfico, lo físico, hasta lo espiritual. Es decir, el apartarnos de Dios nos lleva a que nuestro físico se trastoque, físicamente hablando, geográficamente, el no ir incluso a la iglesia, al templo, porque estoy apartado, y ahí echa por tierra este argumento que muchas veces las personas cuando reciben una visita, porque no va a la iglesia, dicen, no, yo no voy a la iglesia, pero yo siempre estoy con Dios. Entonces aquí vemos que va de la mano el apartarse físicamente de Dios con un apartado espiritual. Dice el verso 4 del capítulo 30 de Deuteronomio, aunque tus desterrados estén en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová. Ahí está la iniciativa nuevamente, ¿no? Te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Jehová tu Dios te hará volver a la tierra que heredaron tus padres y será tuya, te hará bien y te multiplicará más que a tus padres.
Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Cómo el regresar es algo físico, para el pueblo era volver a la tierra, pero tenía que ir de la mano también con un cambio espiritual, una renovación espiritual. Sí, en realidad que, por ejemplo, el verso 1 del capítulo 30 dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas o todas estas palabras, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, esas son todas las palabras, el consejo, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Te arrepintieres de en medio. Estaba revisando esto en hebreo y aquí hay una expresión curiosa. Y dice, Bajashevotá, el levaveja. El levaveja. Si te volvieres, él hacia levaveja, a tu corazón. Una expresión medio extraña. El arrepentimiento aquí expresado de otra manera, una manera un poquito extraña. Si te volvieres a tu corazón, cuando te encuentres con las palabras y te volvieres a tu corazón, pareciera que es como en ese momento cuando te hablare la conciencia, cuando te encontrares, te volvieres a tu corazón. Es decir, tu corazón, ¿dónde estuvo siempre? En las cosas de Dios. Entonces, un día tú apagaste ese corazón y te fuiste al mundo. Y yo estoy pensando en un amigo que yo tuve cuando niño. Y ese amigo, yunta mío, era Roberto, que él ahora es anciano en la iglesia de Santiago Sur. Nos separamos cuando éramos jóvenes, pero estuvimos en el mismo curso, desde la básica, íbamos a la iglesia, a la misma clase, andábamos siempre juntos, pero cuando nos separamos, tomamos distintos caminos. Y él tomó el camino del mundo. Yo tomé el camino para el Colegio Adventista de Chile, para ser pastor. Y él pasó una vida bastante larga en el mundo y en la política. Y estuvo también allí en la CUT, en la política, pero después pasó el tiempo, yo era pastor en Santiago Sur y volvió, lo encontré y volvió. Y yo mismo lo bauticé a mi amigo. Y ahora él es anciano de esa iglesia. Pero él me decía, mira Óscar, cuando yo estaba en el mundo, nunca pude bailar, nunca pude tomar, nunca pude fumar. Y aunque estaba en el mundo, porque algo tenía aquí en mi corazón de lo que mis padres me habían enseñado. Y cuando leí esto, me acordé de eso. Cuando te volvieres a tu corazón, las cositas que estaban guardadas allí, tu corazón las recuerda, eso te trajo de vuelta. Qué bueno es el Señor, guardar cosas en el corazón nuestro, en nuestra mente. Así es. Y pastor, esta techuvá es un cambio de dirección completamente opuesto hacia donde uno se dirigía. Eso significa un cambio que a los ojos del ser humano puede ser muy difícil, pero es donde viene la ayuda del Espíritu Santo. Yo creo que es una linda invitación, tanto para aquellos que ya hemos tomado una decisión por Cristo, pero que necesitamos también volver al Señor con mayor intensidad, con mayor compromiso, y por supuesto nuestros amigos que están tomando decisiones, como su amigo Roberto en algún momento, que conoció el Evangelio, se apartó o que está recién conociéndolo, para que el Señor pueda expresar este deseo. ¿Qué daría yo para que mis hijos, como nuestros amigos que nos están tal vez sintonizando, puedan acercarse, puedan volver, puedan estar más en comunión conmigo? Yo utilizaría las palabras que Dios utilizó para su pueblo. Mi yiten, ¿quién me diera que pudiera
poner algo en tu corazón para que volvieras. Tal vez estoy hablando aquí a alguien que conoce a Dios desde niño, pero se apartó y anda por el mundo. Y tal vez está luchando con volver, pero no puede, no sabe cómo hacerlo. O tal vez está teniendo mucha influencia de sus amigos. Yo quiero decirte que tomes una decisión, que dobles la rodilla. Cuando tú dobles la rodilla para inclinarte ante Dios, el Espíritu Santo te tomará tu corazón, tomará tu mente, te traerá de vuelta. Tal cual el Hijo pródigo, Dios puede hacer una obra en ti. Yo quiero que tú dobles tu rodilla o cierres tus ojos allí donde está y que oremos juntos. Porque el Señor quiere traerte de vuelta. Dios quiere salvarte. Yo no te conozco. Tal vez te estoy hablando a ti que no te conozco, pero el Señor te conoce. Y el Señor quiere traerte de vuelta. Oremos. Te invito a orar. Oremos. Señor y Padre Santo, que estás en el cielo, hemos hablado del retorno, del arrepentimiento, del volver a ti. Y tal vez haya muchas personas que necesitan volver a Dios, necesitan arrepentirse, necesitan tomar la senda antigua para volver al Señor. Que tu Santo Espíritu pueda hacer esa labor en los corazones de ellos y que ellos permitan que Dios obre en sus corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Oscar. Nos vemos ya en nuestros últimos capítulos de esta temporada. Así que ahí le esperamos. Amén. Gracias por la invitación. Y por supuesto, queridos amigos, muchas gracias a cada uno de ustedes por haber permanecido en este capítulo de Lecciones de la Biblia y les queremos invitar para que sigas con los lindos programas, con toda la parrilla programática que Nuevo Tiempo ha preparado para ti y para tu familia. Nos vemos, que Dios te bendiga.